Continuamos hoy, hermanos, hablando acerca de las malas palabras. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Y vamos a comenzar en el versículo primero. El apóstol Pablo nos hace acordar de una historia, o de la historia de Israel en Egipto, y la salida y el desierto, y por qué no entraron en la tierra prometida. Y él dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Vamos a detenernos aquí en la lectura de 1 Corintios, pero les voy a recordar un pasaje del capítulo 3 de Santiago. Santiago dice de la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Habla de un terrible poder destructor de la lengua. Claro, cuando uno lee esto, dice, pero ¿no será exagerada la descripción? Pensamos que hay cosas peores que la lengua, y Santiago es concluyente. Él dice, es una bomba atómica espiritual la lengua. Observemos lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Los israelitas habían salido y estaban en el desierto, habían salido de la esclavitud de Egipto y estaban en el desierto. Y pasaron 40 años vagando en la península de Sinaí. Y fracasó esa generación y cayó muerta en el desierto. Ahora, Pablo dice, lo que le sucedió a ellos nos tiene que servir a nosotros como ejemplo, para que no nos suceda tampoco a nosotros. Y nos explica qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no pudieron entrar a la tierra prometida? Y dice Pablo, bueno, todos ellos vivieron la misma experiencia. Todos gozaron de la misma libertad. Todos la misma protección de Dios. Todos la misma guía del Señor. Todos la misma provisión del Señor. Se hace un paralelo, tal vez, con nuestra experiencia como cristianos, que nosotros todos somos redimidos por Cristo, todos somos guardados por el poder de Dios, todos somos bendecidos por el Señor, que hay algo que es común a los que creen. Pero dice, ellos, a pesar de estar todos unidos en todas estas cosas y de haber vivido estas experiencias, la mayoría de ellos no se agradó Dios, es decir, desobedecieron, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, recibieron el juicio de Dios. Ahora, nosotros nos paramos aquí y decimos, ¿qué habrá hecho este pueblo para que Dios los postrara en el desierto? Habla de 5 motivos de fracaso: la codicia, la idolatría, la fornicación, la provocación y la murmuración. Si yo tuviera que ponerlo humanamente en la gradación, diría que acá hay cosas que son muy graves y otras menos graves
y otras, bueno, pasables. Por ejemplo, ¿cuál sería lo más grave? Y lo más grave sería la idolatría y la fornicación. En segundo término, hablaríamos de la codicia y la provocación. Y por último, hablaríamos de la murmuración. Simplemente allí están las palabras. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que a la salida de Egipto ya y al cruzar el Mar Rojo, el pueblo dijo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto? Atribuían a Moisés la obra de salida y le echaban la culpa de lo que les estaba pasando. Un poco más adelante llegaron las aguas amargas y entonces, dice, el pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué hemos de beber? No se animaban con Dios, pero murmuraban contra Moisés. Y pasan al desierto de Sin. Y en el desierto de Sin, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y llegaron a Refidín. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y salieron del Sinaí de haber recibido la ley. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y le oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Es decir, hubo una murmuración permanente que trajo el primer juicio, ni bien habían salido del Sinaí. Pero llegaron a Cades Barnea, al otro extremo, a las puertas de la tierra prometida, ya podían entrar a la tierra prometida. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios dijo algo importante para lo que estamos hablando. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Fíjense, no era contra Moisés y contra Aarón la murmuración. Esos eran simplemente los siervos de Dios. Dios dice, están murmurando contra mí. Quiere decir que la murmuración era el motor que después producía la codicia. Era el motor que producía la provocación, era el motor que producía toda la decadencia del pueblo. Tenía un motor, y ese motor era la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Las malas palabras. Las palabras dichas entre dientes, pero que llevan esta carga de agresividad. Y Dios tuvo que sentenciarlos diciendo, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, vuestro cuerpo caerá en este desierto. ¿Y por qué lo hace? Por la murmuración permanente del pueblo. Es verdad que cometió todos los otros pecados, pero Dios subraya eso, que era la constante. Ellos creían que hablar no cuesta nada y que las palabras se las lleva el viento, y Dios llevaba la nota de todo eso. Y cuando llega al final dice, estoy cansado de escuchar esta murmuración contra mí. La murmuración fue lo que trajo las serpientes venenosas. La murmuración trajo la lepra a María y la detención del pueblo en su marcha. La murmuración era la causa del fracaso. Nacía de su corazón no agradecido al Señor. Nacía de su corazón falto de fe. Nacían de un corazón ciego a las realidades espirituales, negativo en cuanto a la fe. Todo eso estaba en el corazón de ellos. Todo eso se gestó en el corazón de este pueblo. Y se expresaba en las palabras. Y esas palabras no se las llevaba el viento. Esas palabras eran oídas por Dios. Y cuando llega al final, Dios dice, vamos a terminar con este pueblo. Esta generación va a morir en el desierto. La generación próxima va a entrar, pero esta generación tiene que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque han murmurado constantemente contra Dios. La murmuración era el motor de la decadencia. Todo estaba encadenado, pero en la base de todo estaba la continua murmuración del pueblo.
Y cuando llegamos al final, Dios habla de esa murmuración. Y dice, esto es lo que hace que este pueblo fracase. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una gran pregunta. ¿Qué es lo que está saliendo y está brotando de nosotros? ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? El agua amarga de un corazón que no está agradecido al Señor, que está desconforme. O está saliendo el agua dulce que refresca, que hace bien al prójimo. Es una pregunta que nosotros tenemos que contestar. ¿Qué es lo que sale de la fuente de nuestro corazón? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo que está brotando? El Señor me está mirando y está mirando qué es lo que brota de mi corazón. Y mis palabras están diciendo lo que hay en el fondo de mi corazón. Nos vemos la semana que viene. Hemos hablado durante los 3 encuentros anteriores de las malas palabras. Hoy llega a su fin esta serie y quería hoy dejar de lado las malas palabras para que terminemos hablando de las buenas palabras. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está diciendo que nuestra vida tiene que llenarse de la palabra de Dios, que nuestro corazón tiene que llenarse de la palabra de Dios. Y cuando amamos realmente al Señor, buscamos su palabra y atesoramos lo que Él dice y lo metemos dentro de nuestro corazón. Como dijimos en los encuentros anteriores, las palabras revelan lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que atesora el corazón del hombre, la relación que establece con el Señor, el grado de su madurez espiritual, la actitud que tiene frente a la palabra de Dios, todo eso se revela. Si nuestra vida está llena de la palabra de Dios, seguramente esa palabra de Dios va a brotar como una palabra sanadora para el prójimo. La lengua forma parte, como vimos, de la cadena del pecado. Y no es un pecado menor. A Israel le costó tener que morir en el desierto y que esa generación no entrara en la tierra a causa de la lengua. El apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? El efecto de una fuente contaminada es que sale todo lo malo de nosotros y nuestro corazón puede contaminarse fácilmente. Jeremías decía, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? No dice, todos tienen un buen corazón, todos nacen con un buen corazón. Él dice, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Hay que cambiar la fuente.
Hay que cambiar el agua de la fuente. Y en ese corazón engañoso y perverso, hay que sacar el agua sucia para llenar ese corazón con la palabra de Dios. Luego dar la ley, los 10 mandamientos, todo el sano consejo de Dios para la vida. Moisés le recuerda al pueblo al final, ya frente a la tierra prometida, y les recuerda todo lo que el Señor les enseñó. Y dice, y esta palabra que yo te mando hoy, nos dijo, estará sobre tu corazón. Esta palabra. Notemos el detalle. No habla, esta palabra estará sobre tu cabeza, en tu cabeza. Esta palabra estará en tu razonamiento. Esta palabra formará parte de tus conocimientos. Dice, esta palabra estará sobre tu corazón, sobre la parte íntima. Tiene que ser la fuente de donde emane la vida. Muchas veces la palabra de Dios está en la cabeza, pero no está en el corazón. Y si no está en el corazón y está en la cabeza, la perversidad del corazón se mantiene aunque nuestra cabeza esté llena de la palabra de Dios. Podemos poner a la palabra de Dios en la cabeza y no dejarla bajar a nuestro corazón y a nuestra vida. La semilla tiene que caer en el corazón y tiene que encontrar una buena tierra, porque de allí, del corazón, es donde salen todas las cosas. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No dice en mi memoria, en mi cabeza, no, él dice en mi corazón, en la parte más íntima he guardado tus dichos. ¿Por qué? Porque esto es lo que me evita el pecar contra Dios. Y hay una eficacia de la palabra bien dicha. Recordamos, por ejemplo, a Job, lo que sufrió Job. Perdió todos sus bienes, perdió todos sus afectos, perdió su salud, estaba sufriendo. Vinieron 3 amigos para consolarlo y no tuvieron la palabra exacta, no tuvieron la palabra sanadora, no tuvieron la buena palabra. Y entonces Job dice, cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Es decir, ¿qué es lo que están reprendiendo? Sacaron una cantidad de palabras, muchas verdades dijeron, muchas verdades, pero no tuvieron el propósito sanador. Y como dice, ¿qué están reprendiendo con la censura de ustedes? Está señalando el valor de las palabras. No era el caso de los amigos, la palabra de los amigos no fue eficaz, no fue de ninguna manera eficaz. ¿Por qué erraron los amigos de Job? Porque no habían orado al Señor, porque se envanecieron en sus opiniones, porque se obcecaron en sus ideas y se olvidaron que estaban allí para consolar a un hombre que estaba atribulado, porque quisieron explicar lo que solamente Dios podía explicar. Y entonces sacaron cosas que herían y que destrozaban. Malaquías, el último de los profetas, es el gran acusador del pueblo. El último de los profetas del Antiguo Testamento cierra el Antiguo Testamento con todas las quejas de Dios. Les dice, han dejado de honrar a Dios, menospreciaron la obra de Dios, robaron el dinero de Dios, hacían que la obra de Dios fuera un comercio. Y entonces Malaquías los acusa con toda dureza y toda su prédica tuvo un resultado. Dice entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Fíjense, los que temían a Jehová no hablaron para todos, seguramente porque todos estaban muy enojados con Malaquías. Dice, hablaron a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Quiere decir que ellos, todo el mundo se quejaba, pero había algunos que hablaban con el otro y decían, es verdad, esto es lo que nos pasa. Y dice, Dios tomó nota de esa palabra, que era una palabra sanadora, que era una buena palabra. Y así como por nuestras palabras seremos juzgados, así por nuestras palabras también Dios mirará
la actitud de nuestro corazón. David decía, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley del Señor está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando la ley del Señor está en nuestro corazón, cuando la hemos atesorado, entonces no resbalamos. Y así como hay una cadena del mal, que la murmuración termina con un desastre, así también hay una cadena del bien, donde la ley del Señor entra en nuestro corazón y entonces nos evita que estemos resbalando en la vida. Miremos a los que van por el camino de Emaús, van tristes, angustiados. ¿De qué están hablando? De Jesús. Pero están hablando llenos de amargura. Jesús se acerca a ellos, los corrigió, los rectificó, hizo entrar la verdadera palabra de Él en el corazón de ellos. Y ellos entendieron en ese momento el gran mensaje y volvieron con esperanza. Jesús llevó la palabra de vida. Ellos estaban manejando la palabra de la muerte. Jesús trajo palabras de vida. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Las palabras de vida son las que transformaron nuestra vida. Y esas palabras de vida son las que tienen que llenar nuestro corazón y tienen que salir de nuestros labios para bendición de todos los que están alrededor nuestro. Quiero terminar con un versículo de la carta a los Romanos, está en el capítulo 15. Que el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.